Padre, gracias, Señor, te damos por esta palabra. Señor amado, te pido, Señor bendito, que tú ministres de una manera especial, que tú nos hables, Señor amado, porque yo no sé lo que tú quieres hablarnos hoy, pero tú sí sabes, Señor. Te pido que esta palabra sea sembrada en nuestros corazones y que podamos, Señor amado, ser ministrados, Señor, y que nos transforme de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Jonás, un profeta que Dios levantó, y de esta historia yo te puedo predicar de cómo Dios forma a un hijo de Dios, a un ministro, pero no te voy a hablar de eso. Hoy te voy a hablar de un Jonás que quiso abandonar el propósito de Dios, que quiso huir de la presencia de Dios porque no quería obedecer a Dios. Un hombre que no pasaba despercibido la voluntad de Dios. Un hombre que sabía y conocía cuál era la voluntad de Dios para su vida en ese momento. Pero aún él, conociendo cuál era la voluntad de Dios, decidió desobedecer y irse por su propio camino. Y como Jonás, ¿cuántos de nosotros, conociendo la voluntad de Dios, hemos desobedecido la voz de Dios e irnos por nuestro propio camino? Y le puse como subtema a esto, aunque huyas, Dios te alcanzará. Hoy voy a predicarte bajo el tema, aunque huyas, Dios te alcanzará. Dile al que está a tu lado, aunque huyas, Dios te alcanzará. Aunque huyas, Dios te alcanzará. Y para apoyar a este tema, le puse, la desobediencia causa turbulencia. ¿Qué significa la palabra turbulencia? Es la alteración de la tranquilidad, de la paz, del orden o del desarrollo normal de una cosa, o perturbación. Y si seguimos leyendo en el capítulo de Jonás, dice, versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dice que una tempestad, y yo busqué la definición de tempestad, para que usted vaya entendiendo más o menos de qué le quiero hablar. Perturbación atmosférica que se manifiesta por variaciones en la presión ambiente y por fuertes vientos, acompañados a menudo de truenos, lluvia, nieve, etc. O la perturbación de las aguas del mar causada por el ímpetu y la violencia de los vientos. ¿Qué sucede cuando nosotros desobedecemos a Dios? ¿Qué sucede cuando nosotros decidimos tomar nuestro propio camino y no los caminos de Dios? Por experiencia propia puedo decirte que cuando desobedecemos a Dios, empieza a venir una tormenta, una tempestad en nuestras vidas. Si seguimos leyendo el capítulo, dice que mientras Jonás abordó esta nave, dice que se empezó a levantar una tormenta. Y dice que los que iban dentro de esa nave, los marineros, empezaron a afanarse, a tener miedo, porque dice que sentía que la nave se iba a partir. Cuando tú huyes de Dios, todo lo que está a tu alrededor empieza a temblar. Todo lo que está a tu alrededor empieza a irte mal. Yo no sé aquí cuántos han tratado de huir de la presencia del Señor, o cuántos han tratado de huir del propósito de Dios y todo les ha ido mal. Y todo no ha ido de acuerdo a lo que tú pensabas que te iba a ir. Y Jonás, sabiendo quién era Jehová, lo desobedeció y no le importó y siguió su camino. Pero, ¿qué causó que este hombre huyera? Primeramente, Jonás tenía algo en contra del pueblo de Nínive, porque sus antepasados, la gente con la que él convivió en los tiempos pasados, este pueblo los tenía en esclavitud. Ese pueblo los hizo sufrir. Ese pueblo causó tanto daño a la vida de Jonás, que en su corazón eso había quedado sembrado. Y así sucede con nosotros. Muchas veces no obtenemos lo que Dios nos ha prometido y nos queda en nuestro corazón. Tenemos algo en contra de Dios, como que la agarramos con Dios y decidimos desobedecer. Pero Jonás sabía que si él iba a ese lugar, Dios iba a perdonar todos sus pecados. Y a veces que nosotros, como sabemos lo que Dios va a hacer, pensamos que no necesitamos hacerlo, que no necesitamos escuchar la voz de Dios.
Y aquí hay personas que Dios les ha dicho que tienen que hacer algo y no lo han hecho. Hay personas que nos están viendo que Dios les ha dicho una palabra, que tienen que ir a un lugar, a una persona, a darle una palabra y no lo han hecho porque tienen remordimiento con esa persona. Y cuando tenemos remordimiento nos siembra en nuestro corazón. ¿Y qué ocurre cuando eso sucede? Desobedecemos y empezamos a ser desobedientes y empezamos a dejar que eso crezca en nuestras vidas. Si ponemos en ejemplo también al pueblo de Israel, el pueblo de Dios dice que anduvo 40 años dando vuelta por la desobediencia, porque no escucharon la voz de Dios. ¿Será que ese pueblo tenía que haber pasado por 40 años en el mismo desierto? ¿Por cuántos años tú estás pasando en tu desierto por no escuchar a Dios? ¿Cuántos años tú llevas con la misma tormenta por no escuchar la voz de Dios? Yo quiero que usted ministre eso en su corazón. ¿Qué es lo que usted ha hecho en su pasado que todavía sigue dando vuelta y nada ha cambiado a su favor? Y no es como le decían a la hermana que porque estaba pecando. Porque cuando algo viene de parte de Dios, no te echa culpa. Cuando el enemigo te lo dice, te trae culpa. Recuérdalo, hermano. Y Jonás, cuando él se metió a esa nave, dice en el siguiente versículo, dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que habían en la nave. Estoy leyendo el versículo 5, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Van a haber situaciones en las cuales en tu familia van a ocurrir problemas y no van a entender qué es lo que está pasando, pero van a saber, van a empezar a averiguar qué es lo que está sucediendo. Porque si no todos son cristianos en tu familia, pero tú eres cristiano y tu familia sabe que tú no estás cumpliendo con la voluntad de Dios, van a saber que por culpa tuya están pasando los problemas. Y eso es lo que ocurrió con Jonás. Y él le dice, entonces le dijeron ellos: declaremos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos. Él mismo le dijo: lo que está sucediendo es por causa mía, porque yo he oído de Dios. Y aquí tengo las razones por las que huyó Jonás. Jonás escuchó claramente las instrucciones de Dios. Dios le había dicho que era su voluntad, pero lo ignoró. Jonás ignoraba la voluntad de Dios, pero su decisión de huir fue pensada como una forma de escape. Muchas veces nosotros pensamos que al escapar de las cosas de Dios vamos a estar mejor. Y dice aquí que él huyó a un lugar llamado Jope. Y yo busqué la definición y significa belleza, hermosura, gracia. Como muchas personas buscan lo más cómodo, lo pasajero, porque creen que buscando su propio beneficio estarán bien. Pero Jonás no contaba con lo que Dios tenía y planeado. Dice que Jonás quiso ir a un lugar donde sabía que no iba a ser un lugar de perturbación, sino un lugar donde él podía reposar y olvidarse de lo que Dios había encomendado. Nosotros hacemos lo mismo. Pensamos que cuando nos apartamos de lo que tenemos que hacer, las cosas nos van a ir bien. Y Jope tiene la representación del mundo. Jonás buscó la hermosura del mundo. Quiso apartarse del camino del Señor para irse donde él se iba a gozar, donde pensaba que estando en ese lugar, lejos de Dios, nada le iba a pasar. Y aquí hay cristianos que piensan que si se van para otro país, otro estado, nada les va a pasar. Pero aunque tú huyas, Dios te va a alcanzar. Porque decía el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y a mí, y me asistirá tu diestra.
Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No importa en qué lugar tú te quieras esconder de Dios, en qué lugar tú quieras irte para apartar del propósito de Dios en tu vida, pero Dios te va a alcanzar. Porque Dios ya sabía que Jonás iba a huir del mandato de él. Pero algo que él no sabía, que Dios tenía preparado un pez. Y no cualquier pez, pero una ballena. Y una ballena es un pez demasiado grande, donde pueden caber más de 5 humanos. Una orca. Ballena orca. Una ballena orca, dice. Y para mí el pez viene simulando los problemas en los que nosotros nos metemos por la desobediencia. ¿Qué pasó con mi vida? Cuando yo decidí huir del propósito de Dios en mi vida hace 5 años atrás, me metí en un pez. ¿Y cuál era ese pez? Ese pez era mis problemas, donde empecé a perder todo. Empecé a perder el trabajo, empecé a perder el lugar donde vivía, empecé a perder todo lo que yo tenía. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Dios va a agarrar tu atención. Y muchos de nosotros dejamos que Dios nos alcance de una manera extrema, que no es la mejor manera. Por eso hoy te quiero decir que si hay algo que Dios te ha dicho que hagas, hazlo y no huyas de su presencia, no huyas de la voluntad de Dios, porque las cosas no son buenas. Es mejor que nosotros seamos obedientes para que podamos recibir la recompensa del Señor, como lo hizo con su pueblo, que le dijo que si obedecieran sus mandatos le iba a entregar la tierra prometida, una tierra donde fluye leche y miel. Y aquí hay personas que están perdiendo la bendición de Dios por no hacer la voluntad de Él, por no escuchar su voz. Amén. Amén. Déjeme seguir aquí. Tal vez usted está diciendo, pero esta palabra no es para mí. Esta palabra no me está llegando, pero le está llegando a alguien. Amén. Porque a veces nosotros huimos de los caminos de Dios por los problemas que suceden en nuestras vidas, por nuestra familia, porque las cosas no nos van bien. Y a Jonás quiso huir porque tenía algo en contra de este pueblo. Y tal vez tú tienes algo en tu corazón que todavía no te está dejando que tú hagas lo correcto. Tal vez hay algo en tu vida que tú no le has hecho caso a Dios y por eso sigues en la misma tormenta. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para Jonás, dentro de ese pez, dice la palabra que eran 3 días y 3 noches, pero para Jonás pudo haber sido una eternidad. Como hay ciertas personas en el mundo que se están encontrando en problemas, que pueden ser que esté pasando por un problema por 2 días, pero parece que llevan más de 1 año en el mismo problema. ¿Por qué? Porque seguimos ignorando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchos en la palabra del Señor, en los tiempos de Dios, huyeron de ciertas cosas y no les fue bien. Jeremías quería huir de una manera porque la gente no creía de él. A veces nosotros no queremos huir del ministerio o del propósito de Dios porque la gente no cree en nosotros, porque nuestras familias están pensando que nosotros estamos simplemente aquí para escondernos. Y cuando empezamos a llevar eso a nuestro corazón, empezamos a desenfocarnos. Pero ¿cómo podemos mantenernos enfocados para no apartarnos de la presencia del Señor? Dice la palabra de Dios que tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Por eso, mientras nosotros pongamos nuestros ojos en Jesús, no hay nada ni nadie que nos pueda mover. Seremos como el monte de Sión, que no se moverá. Y aquí hay personas que tienen que empezar a plantarse como el monte de Sión para que nada los haga huir de la presencia del Señor.
Dice que nada nos apartará del amor de Dios. Y cuando tú te apartas de la presencia del Señor, tú te vas alejando de la protección del Señor. Y yo siempre me río cuando me tocan este tipo de palabras. ¿Por qué? Porque yo huí de la presencia del Señor hace 3 años. Y Dios me metió un pez, en el pez de la enfermedad. ¿Y qué pasó con eso? Que Dios tuvo que tratar conmigo como lo hizo con Jonás. Porque Dios trató con Jonás dentro de ese pez. Dios lo hizo recapacitar de que tenía que ser obediente y cumplir con lo que Él le había encomendado. Y mientras yo me encontraba en ese pez del desánimo, mientras yo me encontraba en ese pez de la soledad, Dios trató con mi corazón. Y hay maneras que Dios va a usar que nosotros no vamos a entender, que son duras para nosotros, pero que es necesario que suceda. Tal vez Jonás, si hubiera obedecido y no hubiera huido de la presencia del Señor, no hubiera pasado por esa tempestad, no hubiera pasado por esa tormenta. Tal vez yo, si no hubiera huido de la presencia del Señor, no me hubiera pasado la enfermedad. Pero como ya Dios todo lo sabe, todo lo conoce, y sabe que lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, sabe las decisiones que vamos a tomar, pero Dios siempre tiene un plan, porque el plan tuyo no es lo mismo que el plan de Dios. Y el plan de Dios no nos gusta muchas veces, porque son duras. Pero como un padre ama a su hijo, lo disciplina. Dios nos disciplina a nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que encontremos la vida eterna, encontremos la salvación. Y Jonás, cuando se apartó de la voluntad, de la presencia del Señor, quedó al descubierto. ¿Y qué sucede cuando estamos al descubierto? El enemigo nos ataca, porque dice que el que habita bajo la sombra del Omnipotente morará bajo el abrigo del Altísimo. Y el abrigo del Señor, mientras usted y yo nos mantengamos en su presencia, no habrá nada que nos pueda tocar. Amén. Mientras nosotros nos mantengamos en la presencia del Señor, nosotros vamos a estar protegidos. Amén. Porque la Biblia habla de un joven que dice que, no me acuerdo qué capítulo, pero un joven que decidió seguir a Dios cubierto con una sábana. Y dice que mientras él iba en pos de Jesús, lo descubrieron y él salió huyendo y dejó su sábana. Y cuando este joven huyó, quedó en peligro, porque la sábana representa el Espíritu Santo de Dios. Yo no sé qué sábana tú has tratado de dejar, yo no sé cuál cobertura físicamente tú te has quitado que Dios te ha puesto para que Él te cubra. Yo no sé qué familiares Dios ha puesto en tu vida que sean personas que te van a cuidar, que tú estás teniendo algo en contra de ellos, y que por medio de esa persona Dios te está bendiciendo. Por medio de esa persona, de esa ayuda, Dios te está ayudando. Por eso nosotros tenemos que valorar y obedecer a Dios y obedecer a la persona que Dios nos pone en nuestro camino. Por ejemplo, nuestra pastora. Ella no está en esta iglesia hoy, pero nosotros estamos obedeciendo y estamos aquí. Amén. Porque si nosotros hubiéramos ido para otro lugar, quién sabe qué nos hubiera pasado. Quién sabe qué hubiera sucedido si no hubiéramos escuchado la voz de Dios. O qué hubiera pasado si tú no hubieras escuchado la voz de Dios y hubieras venido a sus caminos. ¿Qué peligro hubiera pasado en nuestras vidas? Yo tuve un accidente a la edad de 18 años porque decidí esquipear la escuela. Y en ese tiempo yo no conocía a Dios, pero alguien que no conocía estaba orando por mí. Porque hay personas que oran por ti sin conocerte. Y en ese carro, el carro se volteó y el carro quedó totalmente dañado, pero nada me sucedió. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí. Porque no importa si tú no estás en sus caminos, pero si uno de tus familias está en los caminos de Dios, su presencia está contigo. ¿Cuándo lo creen? Amén. Y Jonás, volviendo al tema de Jonás, dentro de ese problema, Dios lo cuidó. Dios nunca va a dejar que te suceda algo que tú no puedas sobrellevar o sobrepasar. Por eso, hay veces que durante nuestras tormentas no nos pasa nada más. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene cuidado de nosotros.
Porque siempre Dios está cuidando de cada uno de nosotros. Porque el propósito de Dios no es dañar tu vida, no es dañar tus sentimientos, pero es que tú puedas obedecerlo y hacer su voluntad. Yo sé que hoy en día hay momentos difíciles que llegan a nuestras vidas como cristianos, que llega el desánimo, que a veces decimos, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de yo estar en la iglesia? Si mi vida antes era mejor de la que estoy viviendo hoy. Yo lo decía así. Porque cuando yo estaba en el mundo, yo era el hombre más sano. Pero cuando entré a los caminos del Señor, yo dije, ¿pero qué me está pasando ahora? Pero hay una diferencia. Que cuando nos sucede algo, mientras estamos en los caminos del Señor, todo obra para bien. Porque Romanos 8:28 dice que todo obra para bien para los que aman a Dios. Pero también dice una cosa, que a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y aquí todos hemos sido llamados y escogidos por Dios. Amén. Por eso no importa si tú tratas de huir de la presencia del Señor, hasta donde tú vayas, Él te va a alcanzar. A donde tú te quieras esconder, Él te va a alcanzar. Amén. Porque dice una alabanza, atrápame si huyo. Y el salmista sabía por qué escribía los salmos. Por eso él decía, ¿a dónde iré si tú creaste los cielos y la tierra? Porque el salmista trató de huir de la presencia de Dios. El salmista trató de hacer su propia voluntad, pero donde quiera que él iba, Dios estaba ahí. Donde quiera que él corría, Dios lo atrapaba y lo traía nuevamente a sus caminos. Por eso Dios me trajo nuevamente a sus caminos. Por eso Dios me alcanzó. Donde yo me quise esconder, Dios me atrapó y me alcanzó. Por eso cada uno de ustedes ha tratado de huir, pero Dios los ha traído de regreso. Amén. Por eso usted hoy está aquí. Porque Dios es misericordioso, porque Dios es bueno. Hermano, no importa los problemas que pasen en nuestras vidas, no importa qué pueda pasar o quién nos diga algo negativo, no desobedezcamos a Dios, no huyamos de su presencia. Hay que mantenernos fieles. Imagínense si Jesús hubiera huido de la presencia del Señor, del camino que Dios había trazado para su vida. Nosotros hoy no estaríamos aquí. Pero porque Jesús obedeció a Dios, nosotros hoy podemos venir a este lugar. Porque Jesús obedeció al Padre, podemos nosotros entrar confiadamente al trono de la gracia del Señor sin ninguna culpabilidad. Gracias a que Él obedeció a Dios. Amén. Y mientras usted obedece a Dios, todo le va a ir bien. Mientras usted se mantenga en el abrigo del Altísimo, no habrá nada ni nadie que podrá contra usted. Porque dice que ninguna cosa tocará tu morada. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Pero si usted se sale de la presencia del Señor, usted está siendo presa fácil para el enemigo. Porque los pollitos, voy a hacer un enlace aquí. Ustedes saben, cuando la gallina tiene sus pollitos, los pollitos siguen a la gallina. Y ninguno anda adelante de la gallina ni detrás, andan siempre cerca. ¿Y qué sucede cuando uno de ellos se va? El uno al otro empieza a avisarse que hay problema. Usted y yo necesitamos cubrir nuestras espaldas. Y cuando le empiezan a avisar a la gallina corre. Y los pollitos vienen de la gallina y se meten debajo de sus alas. Por eso cuando usted tenga un problema, corra donde Jesús. Por eso cuando usted tenga algo, corra donde el Maestro y métase debajo de sus alas. Porque ahí vamos a estar protegidos. Nosotros no vamos a estar protegidos en el mundo. No importa la hermosura que haya en el mundo, las cosas, las vanidades que este mundo quiera ofrecernos, no hay nada bueno en ese lugar. Y Jonás quiso ir a un lugar hermoso, que dice la palabra que Job significa hermosura, belleza, gracia. Él pensó que en ese lugar iba a encontrar gracia, iba a encontrar paz, felicidad, pero lo que encontró fue perturbación. Por eso, no huyas de tu llamado, no huyas de la presencia del Señor, porque cuando tú lo haces vas a empezar a ver que todo a tu alrededor se va a ir moviendo, que las aguas te van a ir ahogando. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos ahogados, porque no estamos haciendo la voluntad del Señor. Por eso muchas veces nosotros nos sentimos como que ya no podemos más, pero aunque tú te sientas cansado, Dios te da fuerzas. Amén. Mientras tú te mantengas en el propósito de Dios, Dios va a ser tu ayuda. Amén. Eso amén como que están medio
Hace falta mangú. Tal vez, es que mira, vamos a hablar la verdad, hermano. Hay veces que yo tengo batalla con la palabra que tengo que predicar porque son fuertes. Y a veces, aunque usted no crea, esa palabra me ministró a mí. Porque hoy yo no quería predicar. Hoy yo no quería predicar. ¿Y qué iba a suceder si yo no predicaba? Iba a huir de lo que Dios me había comendado. Usted está viendo lo que estaba sucediendo aquí. El enemigo no quería que esta palabra se trajera. Tal vez hay alguien que necesita escuchar esta palabra de las personas que nos están viendo. Tal vez hay alguien que se ha sentido solo, o tal vez usted se ha sentido solo y ha tratado de abandonar el propósito de Dios. Ha tratado de decir, ya basta, ya no quiero más. ¿Para qué seguir en este camino si todo me va mal? Y va a ir bien, y va a seguir yendo mal si el pensamiento nuestro es negativo. Si el pensamiento nuestro es decir que todo nos va a ir mal. Dile que está a tu lado, aunque huyas, Dios te alcanzará. Pero dígaselo con ánimo, porque como que necesitan agua, no sé qué es lo que necesita, pero dígale, aunque huyas, Dios te alcanzará. No huyas de la presencia del Señor. Y yo conozco varios que han huido de la presencia del Señor. Yo conozco personas personalmente que se han ido por detrás de las bellezas de este mundo. ¿Cuántas veces no traté yo de huir de la presencia del Señor? Varias veces traté, pero cada vez que yo ponía un pie, los cielos todo alrededor mío se empezaba a temblar. Problemas venían a mi vida. No tenía paz, no había gozo, no había nada. Porque cuando estamos fuera de Dios, dice que fuera de mí nada podéis hacer. Nada puedes hacer. Yo no sé quién piensa que puede ser todo apartado de Dios, pero yo vengo a decirte que nada podéis hacer apartado de Dios. No huyas de la presencia del Señor. Sigue adelante. Obedece al Señor. Obedece a Dios. Obedece a Dios. Porque la desobediencia causa turbulencia. Y la turbulencia son el desorden. Dice que quita la paz. Quita la paz. Y el único que quita la paz es el enemigo. Por eso el diablo, el Satanás, que Dios lo reprenda, quiere que tú huyas de la presencia de Dios. Por eso Satanás quiere que tú te desenfoques de lo que esté pasando. La desobediencia causa turbulencia. Gloria a Dios. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Si usted no nos pone atención espiritualmente, no sabe lo que está pasando. No es fácil poder pararse en ese lugar, predicar, cuando el enemigo quiere hacer que tú te desenfoques. Así es. Por eso hay muchos ministros que huyen de Dios, huyen de lo que Dios les ha mandado, porque están desenfocándose, porque están poniendo su mirada en lo natural y no en lo espiritual. Y si tú haces la voluntad tuya, nada te va a ir bien. Dice que Jonás guardaba odio sobre Nínive, como dije anteriormente. Por eso este hombre no quería ir a esa ciudad y poder dar una palabra que iba a liberar a este pueblo. Porque dice que Jonás ya sabía que Dios iba a perdonar. Tal vez nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, pero aún así no queremos hacerlo. Tal vez nosotros sabemos qué es lo que va a pasar si nosotros hacemos su voluntad, pero no queremos porque tenemos miedo de dejar las cosas del mundo. Y por eso nosotros seguimos dando vuelta como el pueblo de Dios, en la misma tormenta, en el mismo desierto, por desobediencia. Pero esta palabra hoy que quiero traerte es para que la lleves a tu corazón, para que tal vez el día de mañana o la semana que viene vengan problemas a tu vida, el desánimo llegue a tu vida y tú quieras dejarlo todo, tú te recuerdes que aunque tú trates de huir, Dios te va a alcanzar. Amén. Amén. Póngase de pie.